Sombras en Armonía Park Milford era una ciudad de contrastes, un crisol de culturas y razas, era a la vez un faro de diversidad y un crisol de tensión que hervía justo debajo de la superficie. Su horizonte brillaba bajo el sol del atardecer, edificios altos que reflejaban el ajetreo del comercio y las oportunidades, pero dentro de sus parques y vecindarios se desarrollaba una realidad diferente, una marcada por las corrientes subterráneas de división, miedo y resentimiento. Harmony Park, en el corazón de la ciudad, fue concebido como un símbolo de unidad nombrado en el esperanzador espíritu de inclusión. Era un lugar donde los residentes de todos los orígenes se reunían, parejas mayores caminaban por los senderos, niños de todas las razas jugaban juntos, y las familias hacían picnic en los extensos jardines. Para la mayoría hacía honor a su nombre, un respiro de las presiones de la vida urbana, un recordatorio de que las personas podían vivir y vivían en paz. Reese Harris era un elemento fijo en el parque. A los 71 años se comportaba con la dignidad de alguien que había visto mucho y soportado más. Había crecido en una época en la que la segregación era ley, y ahora en sus últimos años, ella se maravilló de los cambios que habían tenido lugar a su alrededor. Como maestra de escuela jubilada, era una cuidadora de corazón. Su voz, todavía clara y autoritaria, había dado forma a las vidas de generaciones. Ahora, sus días los pasaba en actividades más tranquilas, cuidando el jardín comunitario del parque, leyendo libros en su banco favorito y saludando a todos los que pasaban con una cálida sonrisa. Esa tarde, Rosetta había llegado al parque como de costumbre. El sol proyectaba largas sombras sobre el césped y una suave brisa agitaba las hojas de los árboles. Su bolsa de lona llena de algunas herramientas de jardinería y una novela hecha a jirones que aún no había terminado colgaba de su hombro mientras se dirigía a su banco habitual. Cuando se sentó, notó que un grupo de adolescentes entraba al parque. Eran ruidosos como suelen ser los adolescentes, pero no disruptivos. Su energía era palpable, una mezcla de exuberancia juvenil y una pizca de espíritu rebelde. Eran un grupo diverso, negro, blanco, hispano, y su animada discusión resonaba en todo el parque. Rosetta sonrió para sí misma. Su energía le recordaba sus días como maestra, guiando a los estudiantes a través de sus transiciones a la edad adulta. El oficial Richard Slater, sin embargo, vio algo diferente. Patrullando el parque, Slater era un hombre agobiado por sus propios prejuicios. A los 49 años, se acercaba al final de su carrera. Su cabello se había afinado, su figura, una vez atlética, se suavizó, pero sus ojos todavía brillaban con sospecha. Para él, el parque era una bomba de relojería, un lugar donde el desorden acechaba bajo la superficie, un lugar que necesitaba control. Durante años, había visto los cambios en la ciudad con creciente desdén. Milford alguna vez había sido su ciudad ordenada y predecible, pero ahora se sentía extraña y caótica. Slater había estado observando a los adolescentes desde el momento en que pusieron un pie en el parque. No le gustaba su aspecto, la forma en que parecían tan a gusto, como si pertenecieran allí. En su mente eran problemas esperando suceder. Cuando escuchó que su conversación giró hacia noticias recientes de violencia policial en otra ciudad, su sangre comenzó a hervir a fuego lento. Otra de esas historias que murmuró en voz baja a Slater. Las discusiones sobre la brutalidad policial eran ataques a todo en lo que él creía: la autoridad, el orden y la disciplina, los medios, las protestas, los llamados a la reforma. Todo era parte de una agenda para debilitar a la policía, y así el caos como la conversación de los adolescentes se hizo más fuerte. La paciencia de Slater se agotó. Su mano se movió instintivamente hacia el bastón en su cintura mientras comenzaba a acercarse a ellos. El grupo, absorto en su conversación, no lo notó al principio. Estaban debatiendo los detalles de un incidente reciente en otra ciudad donde un hombre negro había sido asesinado por la policía en circunstancias cuestionables. No tuvieron que dispararle. Uno de los adolescentes, un chico negro llamado Elijah, dijo que su voz se elevaba por la emoción. Ni siquiera se resistía. ¿No sabías que otro chico, Bo David, que era blanco, respondió, no estabas allí? La policía tiene un trabajo duro. El rostro de Slater se oscureció cuando cerró la distancia. Sus pasos eran medidos, deliberados y llenos de amenaza tácita. Mientras se acercaba al grupo, escuchó las últimas palabras de Elijah. Una declaración apasionada sobre el racismo sistémico y el abuso de poder que era. Está bien, Slater, ladró mientras entraba en el círculo. Su sola presencia hizo que los adolescentes se quedaran en silencio. Rómpelo y sigue adelante, estás perturbando la paz. Elijah, todavía lleno de fuego, no retrocediste, solo estamos hablando, no estamos molestando a nadie. Los ojos de Slater se entrecerraron. No me respondas, muchacho, dije, muévete. La palabra muchacho colgaba en el aire como una bofetada. El peso de su historia inconfundible. Los amigos de él se tensaron y algunos parkourers habían comenzado a darse cuenta. Rosetta, mirando desde su banco, sintió un nudo en el estómago. Había visto esto antes, siempre comenzaba así, una confrontación que fácilmente podría salirse de control. Sin dudarlo, se levantó de su asiento y se acercó a los oficiales de la escena. Dijo su voz tranquila pero autoritaria: estos jóvenes no están causando ningún daño, no hay necesidad de esto. Slater se giró para mirarla, su expresión se endureció. Manténgase fuera de esto, señora, es asunto de la policía. Pero Rosetta no era de las que
Se desestiman fácilmente, dio un paso adelante colocándose entre el oficial y los adolescentes. Solo están hablando, ella dijo firmemente. Déjalo ser. La tensión en el aire era espesa, ahora una cosa palpable que podría estallar en cualquier momento. Los adolescentes se movieron incómodos sintiendo que la situación era precaria. Elijah miró a Rosetta, gratitud y preocupación destellando en su rostro. Slater, sin embargo, estaba hirviendo. Su autoridad había sido desafiada primero por el adolescente. Ahora por esta anciana mujer negra, su mano apretada alrededor de su bon, mientras su ancla hervía. Señora, dijo con los dientes apretados a un lado. Ahora Rosetta firme, sacudió la cabeza. Oficial, por favor, no hay necesidad de que esto se intensifique, pero era demasiado tarde. El delicado equilibrio había inclinado a Slater, su visión nublada por la rabia y la frustración se rompió con un movimiento rápido. Levantó la mano, y antes de que alguien pudiera reaccionar golpeó a Rosetta. El sonido del impacto resonó por el parque seguido de un silencio aturdidor. Rosetta se desplomó en el suelo. Su frágil cuerpo no era rival para la fuerza del golpe. Por un momento el tiempo pareció detenerse, luego estalló el caos. La gente comenzó a gritar, algunos corriendo al lado de Rosetta, otros confrontando al oficial. Los teléfonos estaban afuera capturando la escena mientras se desarrollaba. Slater se quedó congelado, todo el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre él. Rosetta yacía en el suelo aturdida pero consciente. Un moretón ya se estaba formando en su mejilla y un fino hilo de sangre corría de un corte justo debajo de su ojo. Parpadeó hacia las caras de quienes la rodeaban tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. En la distancia la ballena de sirenas se hizo más fuerte. Alguien había pedido refuerzos, y así en un instante la paz de Harmony Park se hizo añicos. Lo que había comenzado como una simple patrulla se había convertido en una confrontación que se extendería por la ciudad, exponiendo las profundas líneas de falla que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Mientras la multitud crecía y las sirenas se acercaban, una cosa estaba clara: Milford nunca volvería a ser el mismo. Dijiste que el hijo es el ajuste de cuentas. Marcus Harris estaba inmerso en los tiroteos de un día aparentemente interminable en el precinto. Cuando recibió la llamada estaba revisando los expedientes del caso. Su mente corría para conectar piezas dispersas de evidencia de una serie reciente de robos. A los 35 años, Marcus era el detective más joven en llegar a teniente en la historia de Milford, y se había ganado la reputación de ser tan agudo como implacable. Para Marcus el trabajo no se trataba solo de resolver crímenes, se trataba de restaurar un sentido de justicia en una ciudad que se había fracturado cada vez más. Él cree en un mundo donde las personas, independientemente de su raza, género o antecedentes socioeconómicos, merecían un trato justo ante la ley, pero la imagen idealista a la que se aferraba era una por la que tenía que luchar todos los días. Su teléfono vibró en el escritorio, sacándolo de su rompecabezas mental. La voz del despachador, apresurada y llena de tensión, transmitió la información en tonos entrecortados. Disturbio en Harmony Park, oficial involucrado, civil herido. Marcus tenso, alcanzando su chaqueta. Civil herido podría significar cualquier cosa, desde una pelea hasta algo mucho peor. Agarró las llaves de su auto y se dirigió a la puerta. Su mente ya calculaba el peor escenario posible. Cuando llegó a la salida del precinto, su teléfono volvió a sonar, esta vez la voz del despachador estaba más abajo, vacilante, como si estuviera dando un golpe personal. Teniente, el civil herido es Rosetta Harris. Por un momento, Marcus no comprendió las palabras Rosetta Harris, su madre. El nombre le sonaba extraño en este contexto. Ella era la mujer que le había enseñado todo: paciencia, resistencia y la importancia de la compasión. La idea de que ella pudiera resultar herida, especialmente en un incidente en el que estaba involucrada la policía, no tenía sentido. Su agarre se apretó alrededor del teléfono mientras su mente luchaba por ponerse al día. Estaré allí en 5. Marcus logró decir antes de cortar la llamada. El viaje a Harmony Park era confuso. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho mientras corría por las calles. Su mente corría con preguntas y miedos. Todavía podía recordar las tardes que pasaban en el parque cuando era un niño. Su madre le leía libros bajo los grandes robles. Harmony Park siempre había sido un santuario, un lugar donde el ruido de la ciudad se desvanecía en el fondo, reemplazado por el susurro de las hojas y la risa de los niños. Ese santuario ahora había sido violado. Cuando Marcus se acercó al parque, vio las luces intermitentes de patrullas de policía y una multitud reunida. La escena era caótica, la gente gritaba, algunos filmando con sus teléfonos, mientras otros se apiñaban en grupos hablando en voz baja. Los oficiales intentaban controlar a la multitud, sus expresiones una mezcla de preocupación e inquietud. Marcus aparcó apresuradamente y se abrió paso entre la multitud de espectadores. Su placa le permitió moverse rápidamente más allá de las barreras, pero cuando se acercó a la escena la vio Rosetta sentada en el césped rodeada de paramédicos. Su cara estaba magullada, el lado izquierdo hinchado, y la sangre goteaba de un corte justo debajo de su ojo. La vista de ella, tan vulnerable y herida, fue como un puñetazo en el estómago de Marcus. Su madre, la persona más fuerte que conocía, estaba sentada en el suelo, su expresión una vez serena, sumida en el dolor. Mamá, la voz de Marcus, la voz se quebró cuando se arrodilló a su lado. Su mano temblaba cuando extendió
La mano Rosetta lo miró aquí, ojos llenos de una mezcla de tristeza y tranquilidad. Estoy bien, nena, estoy bien, susurró, pero las palabras no hicieron nada para calmar la rabia se alzaba dentro de Marcus. ¿Qué había pasado?, preguntó con la voz tensa por la emoción. Rosetta miró brevemente al grupo de adolescentes que estaban a unos metros de distancia, y luego al oficial que estaba cerca del coche patrulla. El oficial Slater. Marcus había visto a Slater por el recinto, siempre guardándose para sí mismo, un hombre que se enorgullecía de ser de la vieja escuela, pero Marcus sabía mejor. Las opiniones de Slater sobre la raza y la autoridad habían sido bien conocidas entre las filas, aunque nunca se había presentado nada formalmente contra él. Marcus volvió la mirada hacia Slater, y por un momento los dos hombres se miraron a los ojos. Marcus vio el miedo en el rostro de Slater, pero también vio algo más, una arrogancia profundamente arraigada que había supurado durante mucho tiempo en los rincones de la fuerza policial. Slater no solo tenía miedo de lo que había hecho, tenía miedo de las consecuencias, pero Marcus no iba a permitir que el miedo dictara lo que sucediera a continuación. Se puso de pie en toda su altura, su cuerpo se elevaba sobre Slater, todos sus músculos se tensaron con furia. ¿Qué diablos hiciste?, Marcus gruñó con voz baja pero peligrosa. Slater dio un paso atrás, su expresión pasando de shock a defiance. Fue ella quien interfirió con los asuntos de la policía. La situación se salió de control. Marcus apretó los puños, deseando no perder el control. Cada fibra de su ser le gritó que arremetiera para vengar la injusticia cometida contra su madre, pero esto era exactamente lo que gente como Slater quería, que hombres como Marcus perdieran la compostura y se convirtieran en lo mismo contra lo que estaban luchando. Esta es tu idea de los asuntos de la policía. La voz de Marcus era aguda, cortando el ruido a su alrededor. Una mujer mayor sentada en un parque se interpone en tu camino, y tu respuesta es golpearla. ¿Qué clase de oficial hace eso? Slater movió incómodo su mano apoyada en su bastón como si ofreciera alguna forma de seguridad. No era así, ella estaba tratando de interferir con mi interferir. La voz de Marcus Rose, ahora la furia en él era imposible de contener. ¿Quieres decir desescalar? Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo, algo que deberías haber hecho. La multitud a su alrededor había crecido, más gente estirando el cuello, sus cuellos, para escuchar la confrontación entre el teniente y el oficial. Algunos estaban filmando sus teléfonos, capturando cada palabra, cada expresión. La tensión en el aire era eléctrica, una anticipación colectiva de lo que vendría después. Rosetta, todavía sentada en el césped, miró a su hijo con una súplica silenciosa en sus ojos. Conocía el temperamento de Marcus, había visto el fuego en él cuando era más joven, siempre lista para luchar por lo que era correcto, pero esto era diferente, esto era personal. Marcus dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el ruido: está bien, déjalo ir, nos ocuparemos de eso. Pero Marcus no podía simplemente dejarlo ir, no esta vez, no cuando su madre, la mujer que lo había criado para creer en la justicia, había sido tan descaradamente irrespetada. Justo cuando Marcus estaba a punto de responder, otro oficial se acercó a uno de los colegas de Marcus. El oficial Stevens era más joven, recién salido de la academia, y visiblemente incómodo con la escena que se desarrollaba ante él. Dijo el teniente Steven con cuidado, sus ojos moviéndose entre Marcus y Slater. Tenemos que manejar esto según el libro Asuntos Internos. Ya está en camino. Marcus respiró profundamente intentando calmarse. Sabía que Stevens tenía razón. Había protocolos que seguir, investigaciones que realizar. Pero eso no disminuyó el peso del momento en que se volvió hacia Slater. Su voz ahora fría y controlada. ¿Vas a ser responsable de esto, Slater? Crees que eres intocable. Pero eso se acabó. Hemos terminado de proteger a personas como tú. El rostro de Slater palideció, pero permaneció en silencio. Sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya se había puesto en marcha cuando Asuntos Internos llegó a la escena. Marcus dio un paso atrás, permitiendo que el proceso se desarrollara, pero por dentro estaba hirviendo. Las capas de podredumbre sistémica dentro del departamento se estaban volviendo más claras a cada segundo. Esto no se trataba solo de Slater. Se trataba de una cultura que había permitido a hombres como él actuar con impunidad durante demasiado tiempo después de asegurarse de que los paramédicos cuidaran de su madre. Marcus se dirigió al auto y se sentó en silencio. Su mente corría con pensamientos de cómo se desarrollaría esto. Sabía que hacer público lo que había sucedido sería un cambio radical para el departamento y la ciudad. Invitaría al escrutinio, la crítica y las represalias, pero a Marcus no le importaba. El rostro magullado de su madre era el único recordatorio que necesitaba. Esto era más que personal, era un ajuste de cuentas. El sol comenzó a ponerse sobre Milford, proyectando largas sombras sobre Harmony Park, y Marcus sabía que esto era solo el comienzo. Lucharía no solo por su madre, sino por cada persona que había sido agraviada por un sistema que decía proteger y servir, pero que en cambio se había convertido en un arma contra su propia gente. Mientras conducía a casa esa noche, Marcus hizo una promesa de que expondría la verdad sin importar el costo, y Milford nunca volvería a ser el mismo. Descubriendo las profundidades de la podredumbre. Las secuelas del incidente en Harmony Park resonaron en Milford como una onda expansiva.
La atmósfera normalmente plácida de la ciudad ahora estaba cargada de un malestar colectivo. Los titulares salpicaron los medios de comunicación locales. Los videos de los transeúntes se volvieron virales y las conversaciones en las mesas de la cena, en las escuelas y en las esquinas de las calles zumbaron con preguntas sobre la justicia, la raza y el papel de la policía en sus comunidades. Para Marcus Harris, los días que siguieron el asalto a su madre fue un torbellino de emociones, investigaciones y noches de insomnio. Su teléfono vibraba sin cesar, llamadas de sus superiores, colegas, periodistas e incluso amigos de los que no había tenido noticias en años. Todos querían saber cómo estaba, cómo se estaba recuperando su madre y qué planeaba hacer a continuación, pero más allá de la preocupación, Marcus podía sentir el nerviosismo. Todo el departamento de policía estaba nervioso esperando ver hasta dónde llegaría Marcus con esto. Rosetta, el pilar de la resiliencia, había insistido en regresar a casa poco después del incidente a pesar de los moretones y el profundo costo emocional. Se negó a dejar que la deprimiera. Pasó sus días rodeada de amigos preocupados, miembros de la comunidad e incluso extraños que aparecieron para expresar su indignación y solidaridad. Pero todas las noches, cuando la casa se tranquilizaba y solo estaba Marcus, y ella se sentarían juntos en un silencio denso con palabras no dichas que persistían entre ellos. En la cuarta noche después del ataque, Marcus estaba sentado en la mesa de la cocina con archivos extendidos frente a él, su lote abierto y una taza de café medio vacía a su lado. La casa estaba tranquila salvo por el ocasional crujido de las tablas del piso y el zumbido del refrigerador. Rosetta se había ido a la cama temprano agotada por el flujo de visitantes que habían llegado durante el día. Marcus miró fijamente los documentos que tenía ante él: informes de incidentes, quejas, registros de revisiones internas, todas relacionadas con el oficial Richard Slater, pero cuanto más leía, más claro se volvía que el asalto de Slater a su madre no era un incidente aislado. De hecho, era solo el último de una larga lista de abusos que habían sido barridos bajo la alfombra, enterrados silenciosamente por un sistema que parecía más interesado en proteger a los suyos que en buscar justicia. El archivo de Slater estaba lleno de quejas que se remontaban a casi 2 décadas: fuerza excesiva, perfilación racial, acoso verbal, presentadas por ciudadanos, muchos de ellos personas de color, que se habían atrevido a enfrentarse a su autoridad sin control. Pero lo que más le impactó a Marcus no fue solo el volumen de quejas, sino el hecho de que ninguna de ellas había resultado en una acción disciplinaria significativa. Todas habían sido investigadas por asuntos internos y cada vez Slater había sido absuelto de cualquier irregularidad. A medida que Marcus leía los informes, emergía un patrón familiar: el lenguaje utilizado en las revisiones era vago y no vinculante, pruebas insuficientes para respaldar las afirmaciones. El oficial Slater actuó dentro de los límites de sus funciones, no hubo una violación clara de la política del departamento. Una y otra vez, el sistema se había puesto del lado de Slater, desestimando las preocupaciones de los ciudadanos a los que había perjudicado. La mandíbula de Marcus se apretó mientras pasaba las páginas. Cuanto más descubría, más enojado se ponía. Esto no se trataba solo de Slater, se trataba de una cultura dentro del departamento de policía de Milford que había permitido a oficiales como él operar con impunidad, una cultura que había aislado a los que estaban en el poder de la rendición de cuentas, mientras que los que no tenían poder, personas como su madre, se quedaron para soportar la peor parte del abuso. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar más profundamente en la historia del departamento. El hallazgo fue inquietante. Slater no era el único oficial con antecedentes de quejas que habían desaparecido misteriosamente. Varios otros, algunos de ellos de alto rango, tenían historias similares. Había rumores de encubrimientos, pruebas que habían desaparecido, testigos que se habían retractado de sus declaraciones después de reuniones a puerta cerrada con investigadores internos. Era una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un policía de primera fila. Cuanto más descubría Marcus, más decidido estaba a exponer la verdad, pero sabía que hacerlo tendría un costo. El muro azul del silencio, el código no escrito que desalentaba a los oficiales a hablar en contra de los suyos, era tan fuerte en Milford como en cualquier otro lugar. Hacer público lo que había descubierto significaría arriesgar su carrera, distanciarse de la fuerza en la que había servido durante más de una década y posiblemente poner en peligro su seguridad y la de su familia. Pero Marcus nunca había sido de los que se echaban atrás en una pelea, especialmente no en una tan importante como esta. Pensaba en su madre, en la fuerza que había demostrado frente a la adversidad a lo largo de su vida y en las innumerables personas que habían sufrido a manos de un sistema corrupto. No se trataba solo de conseguir justicia para Rosetta, se trataba de desmantelar las estructuras que habían permitido que la injusticia floreciera en Milford durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Marcus se reunió con su equipo en el precinto. Había reunido a un pequeño grupo de oficiales en los que confiaba implícitamente, gente que sabía que estaba comprometida con la justicia real, no solo con mantener el status quo. Eran un grupo diverso, más jóvenes que la mayoría de
la vieja guardia y compartían la visión de Marcus de una fuerza policial más equitativa y transparente. Tenemos un problema. Marcus dijo que miraba alrededor de la sala las caras serias de sus colegas. Slater es solo la punta del iceberg. Hay un problema sistémico en este departamento y ha estado sucediendo durante años. Las quejas han sido enterradas. Pruebas ha sido manipulado y buenos oficiales han sido silenciados. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asimilara. He estado investigando y lo que encontré es malo, muy malo. Si no actuamos ahora nada cambiará, pero si hacemos público esto traerá mucha presión sobre nosotros. A la gente en puestos altos no le va a gustar lo que hemos descubierto. La sala quedó en silencio por un momento, la gravedad de la situación flotando en el aire. Entonces uno de los oficiales, una joven mujer llamada oficial María Rodríguez, habló. Teniente, estoy contigo, dijo su voz firme. No podemos seguir mirando para otro lado. Si no nos ponemos de pie ahora somos tan cómplices como los que están encubriendo. Los otros asintieron con la cabeza, y Marcus sintió una oleada de gratitud. No estaba solo en esto. Durante los siguientes días, Marcus y su equipo trabajaron incansablemente recopilando evidencia, entrevistando a testigos y elaborando un informe completo que detallaba la profundidad de la corrupción que habían descubierto. Fue un trabajo minucioso y hubo momentos en los que Marcus se preguntó si serían capaces de lograrlo, pero cuanto más investigaban, más claro se volvía que no se trataba solo de unos pocos policías malos, se trataba de una cultura de silencio y complicidad que había infectado a todo el departamento. Finalmente, después de días de preparación, Marcus se sentó con su madre para explicarle lo que estaba a punto de hacer. No fue una conversación fácil. Rosetta, aunque fuerte y resistente, todavía se estaba recuperando del trauma físico y emocional del ataque. Lo último que Marcus quería era aumentar la carga de su madre. Marcus comenzó a sentarse frente a ella en la mesa de la cocina. Encontré cosas que necesito hacer públicas. Sobre Slater, sobre el departamento. Esto no se trata solo de lo que te pasó, es más grande que eso. Rosetta escuchó en silencio, sus ojos suaves pero serios. Cuando Marcus terminó, se inclinó sobre la mesa y tomó su mano entre las suyas. Marcus, siempre has sido mi luchador, dijo. Su voz era firme a pesar de la emoción detrás de ella. Te crié para defender lo que es correcto sin importar el costo. Si crees que esto es lo que debes hacer, entonces tienes mi bendición. Solo debes saber que no será fácil. La gente a la que vas a enfrentarte. Contra ellos no van a quitar esta línea, lo sé, dijo Marcus apretando su mano, pero no puedo dejar pasar esto, no puedo dejar que lo que te pasó a ti y a tantos otros quede sin respuesta. Rosetta sonrió una sonrisa débil pero orgullosa que le recordó a Marcus todas las veces que ella había defendido lo que era correcto, incluso cuando no era fácil. Entonces, haz lo que tengas que hacer, dijo suavemente. Estoy orgullosa de ti, Marcus, no importa lo que pase, siempre estaré orgullosa de ti. Con la bendición de su madre, Marcus sabía lo que había que hacer. Programó una reunión con el fiscal de distrito preparado para presentar la evidencia que su equipo había reunido, pero incluso mientras daba estos pasos podía sentir los ojos del departamento sobre él. Los susurros lo seguían por los pasillos y viejos colegas, que una vez los saludaron con un asentimiento, ahora miraban hacia otro lado. El muro azul se estaba cerrando, pero Marcus no tenía miedo mientras se preparaba para dar el siguiente paso para exponer la verdad. Marcus sabía una cosa con certeza: Milford estaba al borde del cambio y no importaba lo que le costara, estaba listo para ser el que haga que ese cambio suceda. El delgado muro azul de la oficina del fiscal de distrito se alzaba sobre el centro de Milford. Un imponente edificio con una elegante fachada moderna, un símbolo del compromiso de la ciudad con la ley y el orden. Marcus Harris se acercó al edificio flanqueado por dos oficiales de confianza de su equipo. El peso de lo que estaba a punto de hacer lo oprimía. No se trataba solo de exponer al oficial Slater o sacar a la luz algunos incidentes de mala conducta. Se trataba de abrir las costuras de un sistema que había operado en las sombras durante demasiado tiempo. Los archivos escondidos bajo el brazo de Marcus contenían meses, incluso años de evidencia, quejas de ciudadanos que habían sido ignoradas, informes internos que habían sido manipulados y los relatos de oficiales que habían intentado denunciar silenciosamente solo para ser silenciados por sus superiores. Mientras caminaba por las puertas giratorias de la oficina del fiscal, su mente estaba llena de los rostros de aquellos que habían sufrido en manos de un sistema corrupto. El rostro magullado e hinchado de su madre seguía siendo la imagen que lo impulsaba a seguir adelante. Ella se estaba recuperando físicamente, pero Marcus sabía que las cicatrices emocionales durarían mucho más. La asistente del fiscal de distrito, Lisa Reynolds, saludó a Marcus cuando él y su equipo entraron en su oficina. Lisa era aguda, metódica y conocida por su enfoque sensato en su trabajo. A sus 40 años, se había ganado una reputación por aceptar casos difíciles y ganar. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado y sus penetrantes ojos marrones no delataban ninguna emoción cuando les hizo un gesto para que se sentaran. Teniente Hart, comenzó.
Su tono era neutral pero profesional. Entiendo que tienen algo importante que discutir, algo que va más allá de lo que ya hemos visto en las noticias. Marcus asintió, sacó la gruesa pila de documentos y los colocó en su escritorio. Había estado en suficientes reuniones como esta para conocer ese tono. Era la voz de alguien que estaba a punto de escuchar algo para lo que no estaba completamente preparado, pero tenía que permanecer estoico. Esto no se trata solo del asalto a mi madre, dijo Marcus con voz firme pero con un filo de ira apenas controlada que fue el catalizador, pero lo que he descubierto va mucho más allá. El oficial Richard Slater tiene un historial de quejas por mala conducta, uso excesivo de la fuerza, perfil racial y abuso verbal que se remonta a años atrás, pero ha estado protegido por un sistema que ha enterrado sistemáticamente esas quejas. La expresión de Leno cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante. Continúa. Marcus hizo un gesto hacia los archivos frente a ella. Todo está allí. Slater no es el único que tenemos. Registros de varios oficiales que han sido acusados de un comportamiento similar. Asuntos Internos investigó, pero cada vez que las quejas fueron desestimadas o enterradas, se alteró la evidencia. Los testigos fueron intimidados y los oficiales involucrados fueron absueltos de irregularidades, y no son solo unos pocos policías malos, esto llega hasta la cima. Los ojos de Lisa recorrieron los documentos mientras abría el primer archivo mientras escaneaba las páginas, frunció el ceño y frunció los labios. Marcus la observó de cerca esperando su reacción. Este es Danning, dijo después. Unos minutos de silencio, pero también va a ser una pesadilla procesarte. Estás hablando de enfrentarte a todo el departamento de policía, no solo a un oficial. Si lo que estás diciendo es cierto, esto podría sacudir los cimientos del departamento, tal vez incluso de la ciudad. Lo sabes, ¿verdad? Marcus se inclinó hacia adelante, sus manos descansando en el borde de su escritorio. Sé exactamente lo que esto significa, pero ¿qué opción tenemos? ¿Cuántas personas más deben resultar heridas o asesinadas debido a la corrupción en este departamento? ¿Cuántas vidas más deben destruirse antes de que alguien haga algo? Lisa lo estudió por un momento y luego miró a los dos oficiales que lo habían acompañado. Eran jóvenes, ambos de unos 30 años. Sus rostros se endurecieron por lo que vieron, pero aún tenían la esperanza suficiente para creer que el cambio era posible. Lisa podía ver la determinación. En los tres, una determinación que le recordaba por qué se había metido en esta línea de trabajo en primer lugar. Está bien, dijo recostándose en su silla. Comenzaré a revisar esta evidencia, pero debes entender algo, teniente. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. La reacción del departamento, la policía, el sindicato de policías, incluso la oficina del Mater va a ser intenso. Intentarán desacreditarte, dirán que estás traicionando al departamento, que no eres leal, harán de esto algo personal. Marcus la miró a los ojos, su expresión se endureció. Pueden intentarlo, pero no estoy haciendo esto por ellos, estoy haciendo esto por la gente a la que han lastimado, por la gente que han jurado proteger, pero fallaron. Lisa asintió lentamente, y luego tomó los archivos. Dame un par de días para revisar todo. Necesitaré ser minuciosa antes de tomar cualquier acción legal, pero te diré esto, Marcus, si incluso la mitad de lo que hay aquí es verdad, este departamento está en problemas. Marcus se puso de pie estrechando su mano. Eso es con lo que cuento. Mientras él y su equipo salían de la oficina del fiscal, Marcus sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. Este era el comienzo de algo que o bien provocaría un cambio largamente esperado, o destruiría por completo su carrera, tal vez ambas cosas, pero no había otro camino a seguir. Se había descubierto demasiado. Demasiadas vidas se habían visto afectadas, y el ataque de su madre fue la gota que colmó el vaso en el precinto. Las cosas estaban mucho menos tranquilas. La noticia de la visita de Marcus a la oficina del fiscal del distrito ya había comenzado a extenderse, y las reacciones fueron mixtas. Algunos oficiales evitaron su mirada por completo, mientras que otros lo miraron con desdén. Los susurros en el vestuario, el silencio repentino cuando entró en una habitación, todo era evidencia de que el muro azul estaba cerrando filas. El código de silencio tácito entre los oficiales era poderoso, y Marcus sabía que estaba a punto de enfrentar toda su fuerza cuando entró en el pasillo principal del precinto. Pasó al oficial Slater, que estaba de pie junto a la máquina de café hablando con algunos otros oficiales. El rostro de Slater se torció en una sonrisa cuando Marcus se acercó. Mire quién es, dijo Slater lo suficientemente alto para que todos escucharan al traidor. ¿Cómo está su madre? Teniente, todavía quejándose por obtener lo que se merecía. Marcus se detuvo. En seco, cada músculo de su cuerpo se tensó. Quería quitarle esa sonrisa de la cara a Slater, pero sabía que eso era exactamente lo que Slater estaba tratando de provocar. Lo estaba provocando con la esperanza de que Marcus perdiera el control y le diera una excusa para afirmar que Marcus era inestable y no apto para el deber. En cambio, Marcus mantuvo la voz baja y controlada. Vas a pagar por lo que hiciste, Slater, y no solo a mi madre por todo eso.
La sonrisa de Slater vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Buena suerte con eso, teniente. ¿Crees que alguien te va a escuchar? ¿Crees que a alguien le importa una anciana en el parque? Esto es Milford, nosotros nos ocupamos de los nuestros. Ya no eres uno de nosotros. Marcus sintió las miradas de los otros oficiales sobre él. Algunos de ellos observaban con una aprobación apenas disimulada de las palabras de Slater. Otros miraban hacia otro lado. Demasiado asustados para involucrarse, pero Marcus no necesitaba su aprobación. No estaba allí para ganar un concurso de popularidad. Estaba allí para hacer lo correcto. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. Con la espalda recta, su mandíbula apretada, la voz de Slater resonó detrás de él riendo con los otros oficiales, pero Marcus la ignoró. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Más tarde esa noche Marcus estaba sentado en su oficina revisando los últimos detalles del informe que habían compilado. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre él proyectando largas sombras en la habitación. Su escritorio estaba abarrotado de archivos, notas del caso, y una pequeña foto de él y su madre. Tomada hace años cuando se había graduado por primera vez de la academia, se quedó mirando la foto por un momento recordando el orgullo en sus ojos, la forma en que lo había abrazado tan fuerte, como si hubiera sabido lo difícil que sería este viaje. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La oficial María Rodríguez, una de sus aliadas más cercanas en el departamento, entró. Su expresión seria. Teniente, necesita ver esto, dijo sosteniendo su teléfono. Marcus le quitó el teléfono frunciendo el ceño mientras miraba el video que se reproducía en la pantalla. Era un video granulado y tembloroso, claramente tomado por alguien que intentaba permanecer oculto en el video. Dos hombres de traje estaban parados afuera de un edificio de oficinas familiar, la división de asuntos internos. Uno de ellos estaba hablando en voz baja en un teléfono, el otro mirando alrededor nerviosamente. Mientras Marcus observaba al hombre del teléfono, dijo algo que le heló la sangre. No te preocupes, nos encargaremos de Harris. No va a arruinar todo por lo que hemos trabajado. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Esto era más grande de lo que había pensado. No se trataba solo de oficiales individuales o unas cuantas manzanas podridas. Esto iba hasta arriba. La corrupción, los encubrimientos, la cultura del silencio estaba siendo protegido en los niveles más altos del departamento. El muro Thin Blue no solo se estaba cerrando, se estaba preparando para aplastarlo. Le devolvió el teléfono a María, su mente acelerada. Se estaban quedando sin tiempo, tenía que actuar, y pronto, antes de que las fuerzas que trabajaban en su contra pudieran detenerlo para siempre. Prepárate, dijo Marcus, su voz tranquila pero hostil. Vamos a hacerlo público y vamos a derribar todo el sistema con nosotros. El punto de inflexión. A la mañana siguiente, Marcus Harris se paró frente al recinto mirando el edificio que había sido el centro de su vida durante más de una década. La gran estructura de concreto se veía imponente contra el cielo de la mañana, un símbolo del poder y la autoridad que tenía sobre la ciudad. Para Marcus, una vez había sido un faro de justicia, un lugar donde creía que prevalecía el Estado de Derecho y donde había trabajado incansablemente para garantizar que así fuera. Ahora, mientras se preparaba para lo que vendría, se sentía como una fortaleza de hierro, fría e impenetrable, construida para proteger a los que estaban dentro a toda costa, incluso si eso significaba proteger la corrupción y la injusticia. La noticia se había extendido rápidamente. El video que la oficial María Rodríguez le había mostrado la noche anterior había encendido un fuego bajo su investigación, lo que confirmaba su peor temor. La podredumbre corría mucho más allá de Slater y los oficiales directamente involucrados en el asalto de su madre. El video reveló que funcionarios de alto rango dentro de asuntos internos estaban conspirando activamente para silenciar a Marcus y encubrir la evidencia que había reunido minuciosamente. Ahora estaba claro que esto ya no era una pelea entre Marcus y unos pocos oficiales rebeldes, era una batalla contra un sistema diseñado para suprimir la rendición de cuentas. Cuando Marcus entró en la comisaría, podía sentir el peso de cada mirada que se posaba sobre él. Los Halls, una vez familiares, ahora se sentían extraños. La camaradería que había compartido con sus compañeros oficiales fue reemplazada por un muro helado de sospecha y animosidad. Los oficiales que una vez lo habían saludado con asentimientos o sonrisas ahora lo miraban fijamente o rápidamente apartaban la mirada. Sabía que se había corrido la voz sobre su investigación y el muro azul había comenzado a cerrarse, pero Marcus había decidido que no iba a dar marcha atrás. Demasiadas personas habían sufrido y demasiado se había ocultado durante demasiado tiempo. El rostro magullado de su madre, todavía fresco en su mente, se había convertido en un símbolo de cada persona que había sido agraviada por el sistema que una vez había jurado proteger. Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Más tarde esa mañana, Marcus y su equipo de oficiales de confianza se reunieron en una habitación segura en un edificio cercano lejos de la comisaría, donde las miradas indiscretas podían interferir. María Rodríguez, la oficial que había descubierto el video, estaba allí junto con otros dos, el oficial Kyle Johnson, un hombre de voz suave pero decidido que se había unido a la fuerza para servir a su comunidad, y la oficial Jasmine Patel,
una investigadora meticulosa que había descubierto sus propios hallazgos inquietantes sobre encubrimientos internos, estaban unidos por un objetivo compartido de exponer la verdad, sin importar el costo. Mientras se reunían alrededor de la mesa, Marcus expuso su plan. Debemos ser inteligentes al respecto, dijo en voz baja pero firme, tenemos suficiente evidencia para revelar todo esto, pero no podemos permitirnos ningún error. Una vez que lo hagamos público, vendrán a por nosotros con fuerza, debemos asegurarnos de que estemos listos para lo que nos arrojen. María asintió. Ya me comuniqué con algunos contactos en los medios, están interesados, pero necesitarán más que lo que hemos descubierto hasta ahora, necesitamos algo concreto, algo que no se pueda descartar ni barrer debajo de la alfombra. Jasmine sacó una carpeta con su rostro sombrío. Creo que tengo lo que necesitamos. He estado investigando los registros financieros de algunos de los altos mandos del departamento y encontré algo interesante. Parece que varios de ellos han estado tomando novias de negocios locales para ignorar ciertas quejas y las investigaciones. Obtuve registros de pagos, transferencias bancarias e incluso algunos correos electrónicos que mencionan explícitamente acuerdos que se están haciendo para enterrar casos. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Esto era exactamente lo que necesitaban. Pruebas contundentes no solo de mala conducta sino de corrupción absoluta en los niveles más altos. Buen trabajo, Jasmine. Dijo que esto podría ser el clavo en el ataúd, pero Kyle, que había estado callado hasta ahora, habló con su voz cargada de preocupación. Este es un territorio peligroso. Marcus, sabes lo poderosas que son algunas de estas personas. Si vamos tras ellos con esto, no se van a quedar sentados y dejar que suceda. Vendrán por nosotros con fuerza. Marcus se inclinó hacia adelante y se encontró con la mirada de Kyle. Conozco los riesgos, pero si no hacemos esto, nada cambiará. Seguiremos encubriendo a personas como Slater y se perderán vidas inocentes. Siguen siendo destruidos, todos lo hemos visto, la forma en que desaparecen las quejas, la forma en que se protege a los oficiales sin importar lo que hagan, es hora de que eso termine. La sala quedó en silencio por un momento mientras el peso de las palabras de Marcus se hundía en cada uno de ellos. Sabían la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. No solo se enfrentarían a unos pocos policías corruptos, se enfrentarían a un sistema completo que había sido diseñado para protegerse a sí mismo sin importar el costo. Esa tarde, Marcus y su equipo se reunieron en una estación de noticias local. Habían organizado una reunión con una de las periodistas de investigación más respetadas de la ciudad, Rachel Monroe. Rachel era conocida por su tenacidad, su negativa a dejarse intimidar por instituciones poderosas y su compromiso de descubrir la verdad sin importar lo incómoda que pudiera ser. Mientras estaban sentados en la sala de conferencias de la estación, Marcus presentó la evidencia que habían reunido, las quejas que habían sido enterradas, los encubrimientos internos, los registros financieros que revelaron una red de corrupción que se extendía a los niveles más altos del departamento. Rachel escuchó atentamente, entrecerrando los ojos mientras hojeaba los archivos. Esto es enorme, dijo. Finalmente, mirando a Marcus, si todo esto es legal y por lo que veo es que esto podría derribar todo el departamento. Marcus asintió. Ese es el plan. No buscamos derribar solo unas cuantas manzanas podridas, queremos que todo el árbol podrido quede expuesto. Rachel se reclinó en su silla, su mente claramente corriendo con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Entiendes a lo que te enfrentas, ¿verdad? El sindicato de policía, la oficina del alcalde, incluso el fiscal, todos van a tratar de acabar con esto. Dirán que estás atacando al departamento, que estás haciendo que la ciudad sea menos segura, te pintarán como un comerciante. Sé que, dijo Marcus, pero esto no se trata de atacar al departamento, se trata de salvarlo. Hay buenos oficiales y oficiales que se unen a la fuerza por las razones correctas, que quieren proteger y servir a sus comunidades, pero están siendo ahogados por un sistema que está diseñado para protegerlos a los corruptos y violentos. Si no hacemos esto solo empeorará. Rachel lo estudió por un momento, y luego asintió. Está bien, voy a publicar la historia, pero vamos a necesitar más que solo documentos. Que necesitaremos entrevistas, testimonio de testigos y oficiales que estén dispuestos a dejar constancia. Marcus miró a su equipo. Ya habían discutido esto, sabían lo que se estaban pidiendo a sí mismos para poner en juego sus carreras, y posiblemente sus vidas. Dejaré constancia, dijo Marcus, y también lo hará mi equipo. Estamos listos en los próximos días. Rachel Monroe y su equipo de investigadores trabajaron incansablemente para armar la historia. Que entrevistaron los testigos, reunieron más documentos y se prepararon para publicar lo que sería la exposición más explosiva en la historia de Milford. Marcus y su equipo dieron sus testimonios ante la cámara. Lane Bear, la corrupción y los encubrimientos que habían jugado el departamento durante años. A medida que la historia se acercaba a su publicación,
La tensión en la ciudad se hizo palpable, se había filtrado la noticia de que algo grande estaba por venir, y el departamento estaba luchando por adelantarse a ello. El sindicato de policía celebró reuniones de emergencia mientras que la oficina del alcalde emitió declaraciones vagas sobre el apoyo a la policía al tiempo que prometía una investigación completa sobre cualquier acusación de mala conducta. Marcus sabía lo que venía en el momento en que la historia estalló, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería solo un coffee, sería un denunciante en Target, pero había hecho las paces con eso. La pelea era más grande que él ahora. La noche antes de que la historia saliera al aire, Marcus estaba solo en su apartamento mirando el brillante horizonte de la ciudad a través de su ventana. Su teléfono vibró en la mesa y miró hacia abajo para ver un mensaje de Rachel. Todo está listo, saldremos en vivo a las 7 de la mañana. Mañana. Exhaló lentamente sintiendo la mezcla de alivio y aprensión. Esto era todo. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían sacrificado estaba a punto de quedar al descubierto para que el mundo lo viera. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Marcus se puso de pie. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola enfundada a su lado. No había estado esperando a nadie. Abrió la puerta para encontrar a su madre. Rosetta parada allí, su rostro suave pero marcado por la preocupación. Se había recuperado físicamente de un ajuste de cuentas para Milford Ross. Neta, estaba de pie en la puerta, su presencia reconfortante y sombría a la vez. Incluso después de todo lo que había sucedido, su rostro aún tenía la gracia y la fuerza que Marcus siempre había admirado. Ella había insistido en vivir su vida lo más normalmente posible después del asalto, a pesar de la tormenta mediática que se arremolinaba a su alrededor y los susurros que la seguían a todas partes. Ahora aquí estaba parada en su puerta la noche anterior al momento más importante de su carrera, y quizás la madre más peligrosa, dijo Marcus suavemente haciéndose a un lado para dejarla entrar. No te esperaba. Rosetta entró en el pequeño apartamento, sus ojos escaneando la habitación, como si estuviera buscando algo. Después de un momento suspiró, y se giró para mirarlo. No podía dormir, admitió, su voz firme pero teñida de agotamiento. He estado pensando en lo que estás a punto de hacer. Va a cambiar todo, Marcus, no solo para ti, para todos nosotros. Marcus asintió frotando la nuca mientras se sentaba en la pequeña mesa de la cocina. Sé que sigo diciéndome a mí mismo que esto es lo correcto que hacer, pero eso no lo hace más fácil. Rosetta se unió a él en la mesa, sus manos cruzadas frente a ella. Por un largo momento ninguno de los dos habló. El peso de lo que estaban a punto de enfrentar los presionaba, la incertidumbre de lo que vendría después colgando pesado en el aire. Siempre has sido valiente, Marcus, dijo finalmente rompiendo el silencio. Incluso cuando eras un niño pequeño nunca te echaste atrás en una pelea, siempre defendiste lo que era correcto, incluso cuando significaba ir contra la corriente. Estoy orgulloso de ti, por eso estoy orgulloso de ti por hacer esto. Marcus sonrió aunque estaba teñido de tristeza. Solo espero que sea suficiente. No estoy seguro de lo que va a pasar después de mañana. No sé si la ciudad está lista para esto. Rosetta se acercó a la mesa y puso su mano sobre la de él. La ciudad puede que no esté lista, pero eso no importa. A veces tienes que forzar el cambio. No puedes esperar al momento adecuado. Tienes que hacer que el momento sea el adecuado. Marcus miró la mano de su madre sobre la suya, sintiendo la calidez de su toque, la tranquilidad de su presencia. Había pasado por tanto sufrimiento a manos del mismo sistema que él ahora estaba tratando de exponer, y sin embargo aquí estaba ella diciéndole que siguiera adelante para llevar esta lucha hasta el final. Estaré contigo mañana, dijo Rosetta en voz baja. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y miedo. No importa lo que pase. La mañana siguiente estaba nublado, el cielo era un gris opaco, como si incluso el clima se estuviera preparando para la tormenta que estaba a punto de golpear Milford. Marcus llegó temprano a la estación de noticias, recibido por Rachel Monroe y su equipo. Estaban en las etapas finales de preparación de la historia para su transmisión en vivo. Se estaban instalando las cámaras C, los reporteros estaban ensayando sus líneas, y los productores estaban haciendo controles de último minuto. El aire estaba denso de anticipación. Todo está listo, dijo Rachel dándole a Marcus una taza de café. Esto va a ser grande, Marcus. Una vez que salgamos en vivo no hay vuelta atrás. Marcus tomó un sorbo de café, su mano firme, a pesar de los nervios zumbando debajo de su exterior tranquilo. Asintió mirando alrededor la bulliciosa sala de redacción. Sé que estoy listo. Mientras el reloj marcaba cerca de las 7 de la mañana. La sala de redacción comenzó. Los reporteros se quedaron en silencio y tomaron sus lugares. Las luces de las cámaras parpadearon y comenzó la cuenta regresiva para la transmisión. Marcus se quedó fuera de la cámara mirando cómo Rethel tomaba su asiento en el escritorio del presentador. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La enormidad de lo que estaba a punto de suceder finalmente se hundió exactamente a las 7 de la mañana. La transmisión comenzó en la mañana de mayo. Milford. Soy Rachel Monroe y hoy les traemos una historia de último momento que sin duda sacudirá los cimientos de las instituciones de esta ciudad. Cuando la voz de Rachel resonó en la sala de redacción, el teléfono de Marcus comenzó a zumbar en su bolsillo. Miró la pantalla, mensajes de texto, llamadas, notificaciones de colegas, superiores y personas con las que no había hablado en años. Los ignoró a todos. Este momento fue más grande que cualquier persona o respuesta.
La transmisión continuó presentando la evidencia que Marcus y su equipo habían reunido. Rachel presentó las quejas que habían sido enterradas, los oficiales que habían sido protegidos y los registros financieros que revelaron una corrupción profundamente arraigada dentro del departamento. Hubo entrevistas con víctimas que habían sido ignoradas, oficiales que habían dejado la fuerza disgustados e incluso declaraciones anónimas de aquellos que todavía estaban dentro que confirmaban la cultura del silencio y la complicidad a medida que se desarrollaba la transmisión. Marcus sintió una extraña sensación de alivio y pavor. La verdad finalmente había salido a la luz, pero lo que vendría después aún era incierto. De regreso en el distrito, el caos estalló casi de inmediato. Los oficiales se reunieron en los pasillos viendo la transmisión en los televisores montados. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad, ira y miedo. Algunos permanecieron en silencio conmocionados. Mientras otros murmuraban oscuramente en voz baja, el muro azul tan fuerte durante tanto tiempo estaba comenzando a agrietarse en cuestión de minutos, las llamadas telefónicas comenzaron a llegar. El jefe de policía fue bombardeado con demandas de respuestas mientras que la oficina del alcalde se apresuraba a emitir una declaración que calmara la creciente indignación. Al mediodía, las protestas ya habían comenzado a formarse afuera del ayuntamiento con ciudadanos que pedían una investigación independiente sobre el departamento de policía. Y la acción inmediata contra aquellos involucrados en la corrupción dentro del recinto. Marcus enfrentó su propio ajuste de cuentas mientras caminaba por la estación. Podía sentir los ojos de sus colegas sobre él, la tensión lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Se había convertido en un pari en la misma institución a la que había dedicado su vida. Algunos oficiales lo fulminaron con la mirada abierta, sus rostros retorcidos por la furia, otros susurraban a sus espaldas demasiado asustados o demasiado cómplices para hablar, pero también hubo quienes le asintieron mientras pasaba reconocimientos silenciosos de los oficiales que lo habían apoyado en silencio todo el tiempo, pero que habían tenido demasiado miedo de dar un paso adelante. Cuando Marcus entró en su oficina, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el jefe Harris. La voz del jefe estaba tensa con una ira apenas controlada. «Tienes que venir a mi oficina ahora». Marcus suspiró y se dirigió a la oficina del jefe, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de suceder. Cuando entró en la habitación encontró al jefe de pie junto a la ventana mirando hacia la ciudad. Debajo su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión. «¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?» el jefe preguntó. Su voz llamó. «Has arrojado a todo este departamento a la basura. Los medios están teniendo un día de campo. El alcalde me está respirando en la nuca y tenemos protestas formándose fuera del precinto mientras hablamos». Marcus no se inmutó. «Lo que hice fue exponer la verdad. Has estado protegiendo a oficiales como Slater durante años. La gente ha sido herida, vidas han sido arruinadas y nada se ha hecho. Esto es tu culpa». El jefe puso sus ojos en llamas. «No me sermoní sobre responsabilidad, Harris. ¿Crees que eres una especie de héroe? Has minado a todo el departamento, nos has hecho parecer débiles, has hecho que la ciudad sea menos segura». «El departamento ya estaba débil», Marcus replicó, su voz en aumento. «Ha sido débil durante años, porque hemos permitido que la corrupción se agrave. No soy el que hizo que la ciudad sea menos segura. Oficiales como Slater lo hicieron y tú los dejaste». La cara del jefe se retorció de ira, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. El oficial Slater irrumpió con su cara enrojecida de rabia. «¿Crees que te vas a salir con la tuya?» Harris Slater escupió, sus puños apretados a sus costados. «¿Crees que vas a destruir mi carrera y alejarte como una especie de santo?» Marcus se mantuvo firme con los ojos fijos en Slater. «Yo no destruí tu carrera, Slater. Lo hiciste tú mismo cuando decidiste abusar de tu poder, y ahora todos saben quién eres realmente». Slater se lanzó hacia adelante, pero el jefe se interpuso entre ellos levantando una mano. «Eso es suficiente», el jefe ladró. Se volvió hacia Marcus con su voz baja pero llena de amenaza. «Estás suspendido con efecto inmediato. Entrega tu placa y tu arma». Marcus miró al jefe durante un largo momento, y luego tomó su placa mientras la desabrochaba de su cinturón y la colocaba en el escritorio del jefe. Una extraña sensación de calma lo invadió. Sabía que esto vendría. Sabía el costo, pero eso no lo hizo más fácil. Mientras le entregaba su arma, Slater sonrió, sus ojos llenos de satisfacción petulante. «Parece que no eres intocable después de todo». Marcus encontró su mirada imperturbable. «Esto no ha terminado». Slater ni por asomo se giró y salió de la oficina. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Afuera del precinto zumbaba con actividad oficiales, apresurándose a responder a la creciente crisis, pero a Marcus no le importaba. Había hecho lo que dijo que hacerla. Verdad había salido a la luz y no había forma de detenerla. Ahora, al final del día, las protestas afuera del ayuntamiento habían aumentado a miles. Los ciudadanos de Milford, silenciados durante mucho tiempo por el miedo y definitivamente habían encontrado su voz, sostenían carteles exigiendo justicia, pidiendo una revisión del departamento de policía y coreando el nombre de Marcus Rosetta. Estaba de pie entre la multitud con la cabeza en alto, una sensación de orgullo hinchándose en su pecho siempre.
Había sabido que su hijo estaba destinado a algo grande y ahora mientras veía la ciudad levantarse a su alrededor supo que esto era solo el comienzo. Milford estaba cambiando y Marcus Harris, para bien o para mal peor, se había vuelto el rostro de ese cambio cuando el sol se puso sobre la ciudad proyectando largas sombras sobre las calles. Marcus estaba de pie en los escalones del ayuntamiento mirando el mar de personas reunidas ante él. Su futuro era incierto, su carrera en ruinas, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Tenía esperanza y más que nada valía la pena luchar. El ajuste de cuentas había llegado no solo para Marcus sino para Milford y, aunque el camino por delante todavía estaba plagado de desafíos, una cosa era segura, la verdad finalmente había sido liberada y no había vuelta atrás.